Buenas. Vamos a resolver un ejercicio de trigonometría donde me piden calcular las razones trigonométricas de unos ángulos que pertenecen a segundo, tercer, cuarto cuadrante, relacionándolas con ángulos conocidos del primer cuadrante. Nosotros conocemos las razones trigonométricas de 30, 45 y 60, ¿vale? Pues el objetivo va a ser relacionar estos ángulos con uno de los que conocemos del primer cuatrimestre y vamos a intentar calcular las razones trigonométricas de esa forma, ¿no? Para eso, ¿vale?, vamos a utilizar lo que tenéis aquí, que hay dos posibilidades. Nosotros sabemos que cuando nosotros dibujamos la circunferencia goniométrica, un ángulo alfa, pues en este caso del primer cuadrante, el punto donde corta la circunferencia goniométrica, si trazamos una paralela al eje Y que llega al eje X, este trozo de aquí va a ser el seno del ángulo, ¿no?, la Y, y desde ese punto hasta el origen, ¿vale?, va a ser el coseno, ¿vale? Este trozo, este segmento, vale el seno, esto tiene radio 1, ¿vale? Y este trozo de aquí, en el eje X, va a ser el coseno. Bien, pues hay ángulos en cada cuadrante que van a tener las mismas razones trigonométricas que ese ángulo alfa de ahí. ¿Qué tiene que cumplirse? ¿Qué ángulos son los que tienen las mismas razones trigonométricas, pero como ponemos aquí, con igual o distintos signos? Porque sabemos que en cada cuadrante el seno y el coseno tienen un signo diferente, ¿no? Entonces, donde ponemos mismas razones, queremos decir razones en valor absoluto, van a tener el mismo valor. Este seno de aquí, ¿vale?, va a ser el mismo que el seno de este ángulo, el mismo que el seno de este, porque los segmentos valen lo mismo, y el mismo que el seno de este, pero claro, aquí va a ser positivo el seno, aquí es negativo y aquí es negativo en el tercero y en el cuarto. Entonces, aunque sepamos que va a tener el mismo valor, tenemos que después deducir en qué signo le ponemos dependiendo del cuadrante al que pertenece el ángulo que yo estoy calculando, ¿vale? Bien, pues para eso necesitamos conocer qué ángulos son los que tienen el mismo valor de razones trigonométricas, que es lo que cumplían, por ejemplo, un caso particular de estos son los ángulos suplementarios. En el segundo cuadrante, el ángulo que se calcule de esta forma con alfa del primer cuadrante, alfa y beta van a tener los mismos valores de las razones trigonométricas, pero, como digo antes, dependiendo de los signos. Lo mismo ocurre con un ángulo del tercer cuadrante que cumpla esto, y lo mismo con un ángulo del cuarto cuadrante que cumpla esto, ¿vale? Bien, existe otra posibilidad, hay otra posibilidad que es, en vez de buscar un ángulo que tenga los mismos valores de las razones trigonométricas, buscar un ángulo que tiene las razones trigonométricas cambiadas, como ocurrían con los complementarios, ¿vale? Yo he puesto aquí entre comillas intercambiada, es una forma de decirlo, de diferenciarlo, pero ¿cuáles son esos ángulos que tienen las razones trigonométricas cambiadas? Que el seno de uno es el coseno del otro, que el coseno de uno es el seno del otro y que la tangente de uno es 1 partido la tangente del otro, ¿vale? Pues eso lo cumplían los ángulos complementarios, los que sumaban 90 grados, ¿no? Pero además hay otros ángulos en el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante que también cumplen, que sus razones trigonométricas van a ser, el seno de uno va a ser el coseno de otro, lo que yo llamo aquí intercambiadas. Si yo tengo el ángulo alfa, perdón, el seno de alfa en este caso va a coincidir con el coseno de unos ángulos que son beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, que yo le he llamado aquí, que son el seno de este ángulo, va a valer lo mismo que el coseno de estos ángulos de aquí. Y el coseno de este ángulo alfa va a valer lo mismo que los senos de los ángulos que hay ahí. ¿Cuáles son esos ángulos? Los que tenéis aquí. En el segundo cuadrante, estos serían complementarios. En el segundo cuadrante, si calculamos un ángulo beta de esta forma, en el tercero, si calculamos beta de esta forma, y en el cuarto, si calculamos beta de esta forma, esos ángulos beta van a tener las razones trigonométricas cambiadas respecto a alfa, ¿vale? El seno de uno va a ser el coseno de otro, etc., ¿vale? Bien, pues en un ejercicio como este, ¿cómo vamos a proceder? Yo, si me dan libertad a la hora de elegir qué ángulo vamos a relacionarlo con esto, para ver cuáles son las razones trigonométricas de las que me piden, si no me dan un ángulo concreto para el que yo tenga que relacionarlo con él, voy a coger siempre un ángulo que tenga las mismas razones trigonométricas. Eso voy a poder porque no me han dicho relacionándolo con un ángulo de 30 grados, por ejemplo. Si me dicen con 30 grados, pues una vez ocurrirá esto y una vez ocurrirá esto, ¿vale? Pero si me dan libertad, pues siempre voy a buscar un ángulo del primer cuadrante que tenga las mismas razones en valor absoluto que estos ángulos de aquí. Y ya luego pensaremos el signo correspondiente. Bien, pues empezamos por el primero. Si yo cojo el ángulo de 300 grados, lo primero que tengo que hacer es pensar en qué cuadrante está.
¿Pertenece a qué cuadrante? Pues 300 grados está aquí, ¿no? Pertenece al cuarto cuadrante. Bien, automáticamente voy a buscar este ángulo de aquí, el que hay aquí pintado como beta 3. Para eso me vengo a la fórmula del cuarto cuadrante y pongo que beta va a ser 360 menos alfa. Donde beta es el ángulo que yo quiero, el que me piden a mí que calculemos sus razones trigonométricas. Por tanto, yo voy a sustituirlo aquí, beta por 300, y voy a buscar el ángulo alfa del primer cuadrante que tiene los mismos valores de las razones trigonométricas. Si despejamos alfa de aquí, obtenemos que esto sale, paso alfa para acá, el 300 para acá, restando y sale 60 grados, ¿no? Significa que este ángulo de 300 grados y 60 y 300, para no escribirlo entero, voy a poner que tienen las mismas razones trigonométricas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no van a ser exactamente las mismas, porque los signos van a ser distintos. Las mismas en valor absoluto, ¿vale? Entonces significa que yo ya puedo decir que el seno de 300 va a valer lo mismo que el seno de 60. Que el coseno de 300 va a valer lo mismo que el coseno de 60 y que la tangente de 300 va a valer lo mismo que la tangente de 60. Pero tengo que ver ahora el signo que tiene la razón trigonométrica, los signos de la razón trigonométrica de 300, si son positivos o si son negativos. Los del primer cuadrante eran todos positivos. Me voy al cuarto cuadrante y el seno, ¿cómo es aquí? Negativo, porque aquí la i es negativa en este punto, ¿no? Por tanto, le cambio el signo al seno de 60. El seno de 60 vale raíz de 3 partido por 2, pues la solución sería menos raíz de 3 partido por 2. Y este sería el seno de 300. Coseno de 300, el coseno en el cuarto cuadrante, aquí la x es positiva, por tanto, no hay que cambiar el signo. Vale igual que el coseno de 60, que vale 1/2, ¿vale? Y por último, la tangente de 300, en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa, seno entre coseno, como uno es negativo y otro positivo, menos entre más, menos. Sale menos raíz de 3. Y ya hemos calculado las razones trigonométricas de 300 relacionándolo con el ángulo de 60 grados, ¿vale? Ahí en este caso, este no es 60, porque 60 estaría aquí, ¿no? Pero hemos buscado un ángulo que tenga los mismos valores de las razones trigonométricas del primer cuadrante que el que a mí me piden, pero tenemos luego que pensar el signo correspondiente según el cuadrante en el que nos encontremos, ¿vale? Si cogemos el segundo, 225, este ángulo pertenece al tercer cuadrante, 380 y 270. Vale, pues tercer cuadrante. Automáticamente voy a buscar un ángulo del primer cuadrante que tenga los mismos valores en valor absoluto de sus razones trigonométricas. Cojo la fórmula del tercer cuadrante y la pongo aquí. Beta igual a 180 más alfa. Bien, pongo en beta 225 y vamos a calcular ese ángulo alfa que tiene los mismos valores de sus razones trigonométricas en valor absoluto. Despejando alfa de aquí, paso el 180 restando aquí y me sale 45. Significa que 45 y 225 tienen las mismas razones trigonométricas en valor absoluto, ¿vale? Repito, por eso lo pongo entre comillas, ¿vale? Porque los signos no son iguales. Bien, pues automáticamente pongo aquí que seno de 225 va a ser igual al seno de 45. Que el coseno de 225 va a ser igual al coseno de 45. Y por último, que la tangente de 225 va a ser igual a la tangente de 45. Bien, pero en valor absoluto. Ahora vamos a pensar el signo correspondiente. El seno de 225, el 225 está aquí en el tercer cuadrante, la i es negativa, por tanto el seno es negativo. Tengo que cambiarle el signo, seno de 45, raíz de 2 partido por 2, pues la solución, el seno, ¿vale? Pues esto es irregular, da igual. El
seno de 225 menos raíz de 2 partido por 2. Coseno de 225, ¿cómo es el coseno en el tercero? Negativo, porque aquí la x es negativa. Pues hay que cambiarle el signo al coseno y sale lo mismo, ¿no? Menos raíz de 2 partido por 2. Bien, y por último, la tangente en el tercer cuadrante es positiva porque menos entre menos sale más, no tengo que cambiarle el signo y vale 1. La tangente de 45, 1, pues el resultado de tangente de 225, 1. ¿Vale? Bien, pues eso sería el segundo apartado. Vamos a hacer el último, el tercero, que me piden, voy a borrar este, ¿vale? Que me piden 150. Vale. Apartado C, me piden las razones trigonométricas de 150. Vale, pues automáticamente lo primero que tengo que hacer es pensar en el cuadrante en el que está 150 en el segundo cuadrante, entre 90 y 180. Bien, pues me vengo aquí y busco en el segundo cuadrante, que en este caso coincide con lo que se llaman ángulos suplementarios, voy a buscar el ángulo beta, es este, voy a buscar el ángulo alfa, perdón, que es el suplementario de este de aquí. Aquí ponemos 150 y despejamos alfa. Paso alfa para acá sumando, 150 para acá restando y me sale 30 grados. Pues 30 grados y 150, ¿vale? Tienen las mismas razones trigonométricas en valor absoluto, pero con signo diferente. En este caso, ¿vale? Podríamos poner que son suplementarios. También, ¿vale? En vez de poner esto de aquí, esto entre comillas, podríamos poner que son suplementarios. Y como son suplementarios, cumplen que el seno de uno coincide con el seno del otro, pero teniendo en cuenta los signos, ¿vale? Esto sería el seno de 150 igual al seno de 30. El coseno de 150 igual al coseno de 30. Y la tangente de 150 igual a la tangente de 30. Pero en el segundo cuadrante, que es donde pertenece, el seno es positivo, el coseno es negativo, le cambio el signo y la tangente negativa. Seno de 30 vale 1/2, pues eso es lo que vale el seno de 150, coseno de 30, raíz de 3 partido por 2, pero el coseno en el segundo es negativo, y la tangente de 30 menos raíz de 3 partido por 3. Y ya hemos calculado las razones trigonométricas de 150 relacionándolo con uno del primer cuadrante, que en este caso es su suplementario, que es 30, ¿vale? Bien, pues así se procede cuando tengamos que calcular las razones trigonométricas de los ángulos que me pidan que no pertenezcan al primer cuadrante, relacionándolo con uno del primer cuadrante. Tengo, como digo, dos opciones: buscar uno que tenga las mismas razones o buscar uno que tenga las razones cambiadas. El seno coincide con el coseno del otro y el coseno con el seno del otro, la tangente con la inversa de la tangente del otro, uno partido tangente. Siempre que no me den un ángulo concreto para el cual relacionarlo, pues más fácil está porque tienen las mismas valores, el seno coincide con el seno y ya no tenemos que intercambiar las razones trigonométricas. Que me dan un ángulo concreto y no cumplen esto con el que me piden a mí, pues ya a lo mejor tendré que utilizar en algún caso lo de las razones cambiadas, ¿vale? Bien, pues eso sería un ejercicio de calcular las razones reduciendo al primer cuadrante, ¿vale? Espero que se haya entendido.